Pues Dios en su providencia me ha permitido que hoy pueda compartir la palabra de Él con su pueblo, y también en la providencia de Dios le ha permitido a nuestro pastor tener un día de descanso. Ya todos conocemos pues de su situación y damos gracias a Dios que Él lo ha estado ayudando en este proceso, y la verdad que la vida de nuestro pastor y la de toda la familia de él ha sido de mucha bendición para todos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, hermanos. Así es que bendecimos a Dios por la vida de ellos. Y si ustedes se dan cuenta, el reloj que tengo aquí atrás, el pastor siempre dice que no se mueve el tiempo. Y yo espero que en esta mañana, pues, para ustedes se sienta como que no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Así es que espero que esta palabra sea de bendición para su alma y que Dios nos hable y pues que crezcamos en conocerlo más a Él y a glorificar su nombre, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy hay una palabra aquí de aliento para nosotros en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos y vamos a estar meditando en el capítulo 4. Y vamos a solamente a leer el capítulo 4, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios entonces y después vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en oración. Leo Hebreos 4, versículo 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, esta es tu palabra y es para gloria de tu nombre. Padre, ahora disponemos este tiempo, Señor, en tus manos y pedimos tu bendición para tu pueblo. Yo oro, Señor, para que cada persona que escucha este mensaje, por cada persona que está conectada a través de esta plataforma, Señor, que tu bendición los alcance y que tu espíritu obre conforme a cada necesidad de cada persona. Si es el de animar, anímalo, Señor. Si es el de redarguir, entonces hazlo, Padre. Si es el de confortar los corazones, que así sea, Señor. Padre, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria. Ayúdanos. Ven y bendícenos, Padre. Te necesitamos. Habla, Señor, a través de mi persona y a pesar de todas mis debilidades. Padre, honra tu palabra, porque esta es tu palabra, Señor, y que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Bueno, hemos leído entonces este capítulo de Hebreos, y esta porción bíblica son uno de esos pasajes que se le conocen como pasajes transitorios o de transición, lo que quiere decir que esta porción viene conectada con los capítulos anteriores, los capítulos anteriores que el autor viene hablando. Y cuando leemos nosotros la palabra en el versículo 14, por tanto, entonces quiere decir que esto es como un resumen o una conclusión de lo que el escritor de Hebreos ya viene hablando. Esta carta originalmente fue dirigida a un grupo de cristianos judíos
que ellos estaban viviendo tiempos muy, muy difíciles. Y el seguir a Cristo para estos hermanos implicaba ir en contra de un sistema religioso. Y estas personas habían salido del judaísmo, donde prácticamente algunos de ellos habían crecido, habían nacido y crecido, y ellos se habían convertido al cristianismo. Y entonces estos hermanos habían recibido a Jesús como el Mesías. Ellos habían recibido a Jesús como su Salvador personal. Y esta decisión de seguir a Cristo les estaba comenzando a traer muchos problemas. Por ejemplo, algunos de ellos habían sido despojados de sus tierras, de sus propiedades, y habían quedado prácticamente sin ningún patrimonio. Habían quedado desprovistos de esas cosas que ellos tenían. Otros estaban siendo puestos en prisión. Otros eran objetos de hostigamiento por la misma comunidad judía. Así es que no eran bienvenidos ellos en las sinagogas, y otros hermanos eran perseguidos hasta la misma muerte. Entonces, ellos estaban contemplando a consecuencia de estas cosas que les estaban sucediendo. Ellos estaban contemplando volver a su antigua vida y tenían en la mente en regresar a la religión judía. Entonces, el autor de Hebreos les escribe por este motivo, les escribe con esto en mente, y les escribe para animarlos, les escribe para decirles y poner su mente en Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, si alguna vez usted se ha sentido así como este grupo de personas que cuando vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas, los problemas, cuando vienen esas cosas a nosotros, no sé cómo usted reacciona, si su fe también llega a debilitarse, o si usted se llega a preguntar si Dios está con usted, o si tal vez le ha pasado por la mente si valió la pena o si vale la pena seguir a Cristo. Esas eran las cosas que estos hermanos estaban en su mente. Entonces, el autor de Hebreo, entonces, como les dije, les viene hablando y viene animando a sus lectores a no perder el rumbo de su fe. Y para eso él tiene en mente una cosa: exaltar la supremacía de Cristo por sobre todos y por sobre todas las cosas. En el capítulo 1, el autor, en el capítulo 1 y 2, él nos deja ver muy claramente la superioridad de Jesús sobre los ángeles como portavoz de Dios y como mensajero. En el capítulo 3, ahí usted lo va a ver, el autor nos deja ver la superioridad de Jesús sobre Moisés como hijo fiel en la casa de Dios. Y también en el mismo capítulo 3, el autor nos deja ver la superioridad de Jesús sobre Josué, liderando a su pueblo a su reposo. Y ahora, cuando nosotros llegamos aquí a este capítulo 4, el autor está considerando a Jesús superior al sacerdocio de Aarón. Al leer nuestro texto, entonces, vemos que el autor en esta porción de la Biblia nos presenta tres cosas que deberían aquellos hermanos considerar, y que hoy también para nosotros nos sirve para considerar y recordar y animarnos cuando pasemos por la prueba, cuando pasemos por las aflicciones en este mundo. Y de este texto, entonces, vamos a ver tres cosas. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es, número uno, que aquí este texto nos presenta a Jesús
como nuestro intercesor. Y lo segundo que vamos a ver es que aquí este texto nos hace una exhortación. Y número 3, aquí la Biblia, específicamente este texto que leímos, nos va a hacer una invitación. Estas son las 3 cosas que vamos a considerar en esta mañana. Lo repito nuevamente. Número 1, Jesús como nuestro intercesor. Número 2, nos hace aquí la escritura una exhortación. Y número 3, nos va a hacer una invitación. Así es que consideremos pues a Cristo como nuestro intercesor. Nuestro texto dice en el versículo 14 y 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, ya hemos hablado que el autor de Hebreos viene exaltando el nombre de Cristo por sobre todos aquellos grandes héroes para el pueblo de Israel, especialmente sobre el sacerdocio de Aarón. Él se está encargando de recordar, como dijimos, que hay alguien mucho mayor, escuche esto, al sacerdote levita, y que ese sacerdote está intercediendo por ellos en el cielo. La Biblia aquí nos presenta por lo menos 7 capítulos hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Y el autor quiere animarles y recordarles esto, que ellos no tienen un sacerdote visible aquí en la tierra, sino que les dice, ustedes tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo dice en el versículo 14. Quizás estos hermanos judíos habían contemplado, como dije, quizás ellos lo habían contemplado a Jesús como redentor o lo habían contemplado como su salvador. Quizás lo habían contemplado como Señor. Quizás lo habían contemplado como rey, pero no conocían el gran sumo sacerdote. Así es que el autor se encarga de recordarles esto. Para ellos era muy importante, ya que ellos venían de un trasfondo judío y ellos obviamente sabían la importancia de un sacerdote porque Dios en el Antiguo Testamento había instituido estas cosas con el pueblo de Israel. Así es que como ellos no miraban un sacerdote en la tierra que los representaba, probablemente se sentían ellos alejados, se sentían muy lejos de quién es Cristo. Y el autor entonces se encarga de recordarles, ustedes tienen un sumo sacerdote, no aquí en la tierra, sino mucho mejor, que está en el cielo, traspasó los cielos y está en la mismísima presencia del Padre y Él está intercediendo por ustedes. En el día de la expiación, el pueblo traía las ofrendas y las entregaba a los sacerdotes levitas. Y ese día el pueblo confesaba sus pecados y lo hacían cada año, una vez al año. Ellos hacían ese rito, esa ceremonia. El sacerdote entonces lo que hacía era degollar el sacrificio, y del grupo de levitas, de esos sacerdotes, había solamente uno designado específicamente para entrar en el cuarto del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Allí era donde la presencia de Dios descendía. Entonces, este sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él y por el pueblo antes de entrar al lugar santísimo, y tenía que traer una ofrenda. Estos ritos y funciones eran solamente sombras que apuntaban a algo mejor, al gran acto de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él dio su vida en la cruz, siendo Él el Cordero de Dios, y por su vida perfecta y santa y agradable al Padre, fue resucitado al tercer día. Y ahora Él ha venido
no solamente a ser el Salvador de aquel que confía en Él, sino que también viene a ser su gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo, trayendo como ofrenda su vida misma. El Señor Jesús, hermanos, escuche bien, el Señor Jesús entró no en el tabernáculo de Moisés, no en el templo de Salomón, sino escuche bien, la Biblia nos dice que Él entró ante la mismísima presencia de Dios una vez y para siempre. Vea cómo dice Hebreos 10:12, si me quiere acompañar ahí, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12, ahí dice la palabra, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él no tuvo que hacer como estos sacerdotes levitas que año tras año tras año debían ofrecer ese sacrificio y que estaban intercediendo por ellos mismos y por el pueblo. Ahora el Señor Jesucristo, Él es el gran sumo sacerdote que con su vida ofreció su vida como sacrificio y lo hizo una sola vez y para siempre. Queridos hermanos, en esta mañana usted necesita escuchar y usted necesita saber que la sangre de Cristo, escuche bien, que la sangre de Cristo sigue siendo válida para cubrirnos y santificarnos. Usted necesita escuchar que hay alguien que está intercediendo por usted, querido oyente, querido hermano. Hay alguien que está intercediendo por usted ante la mismísima presencia del Padre y que le ha estado sosteniendo su fe. Y que es por su gracia que usted no se ha apartado de Dios. ¿Podremos darle gloria a Cristo en esta mañana por lo que Él ha hecho? Si usted está pasando por rechazo, Jesucristo está intercediendo por usted. Si su fe está debilitada, Jesucristo está intercediendo por usted. Tal vez usted está en una posición que no ha estado creciendo en la palabra de Dios. Jesucristo está sosteniéndolo aún. Cobren ánimos, hermanos, cobren ánimo. Ustedes también, con lo que el autor aquí nos está diciendo por medio de la escritura, por medio del Espíritu Santo, renueve sus fuerzas. Vea el ejemplo de la intercesión del Señor Jesús por Pedro. Vamos a Lucas y vamos a ver ahí cómo el Señor Jesús sostuvo la fe de Pedro. Lucas 22:31. Ya para algunos de ustedes es muy conocido este pasaje. Lucas 22:31 al 32. Ahí dice la escritura, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y escuche esto, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya todos sabemos que Pedro no solo negó al Señor Jesús 3 veces, sino que también maldijo. Jesús rogó por él. Jesús sostuvo la fe de Pedro, como dice aquí la escritura. ¿Sabe que es muy fácil juzgar a Pedro desde el asiento aquí donde nos encontramos? Y tal vez cuando leemos estos versículos y comienza usted a decir y menear la cabeza y comienza usted a hablar diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre que caminó con el maestro, caminó con el Cordero de Dios, caminó con Jesús, ¿cómo es posible que él lo haya negado y haya hecho esto? ¿Sabe una cosa, querido hermano? ¿Sabe una cosa? Le aseguro que Satanás también ha estado buscando zarandear nuestra fe. ¿Cuántas veces nuestra fe
no ha sido sacudida cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, cuando llega esas cargas de la vida, los problemas. ¿Cuántas veces nuestra fe no es sacudida? ¿Cuántas veces con nuestras acciones no hemos negado también al Señor Jesús? Sin embargo, déjeme recordarle que usted está aquí, usted está perseverando en la fe, usted está perseverando en el cristianismo. No es gracias a lo mucho que usted sabe, no es gracias a que usted es más fuerte que el otro, sino que es gracias a la intercesión de Cristo por su vida. Porque así como sostuvo a Pedro, así como él sostuvo la fe de ese hombre que le negó 3 veces, así nos ha sostenido a usted y a mí. Y por eso debemos dar gloria a Dios, por eso debemos alabar el nombre de Cristo, que en nuestras debilidades su nombre es glorificado, que Él es nuestro campeón, que Él es el que sostiene nuestra fe. Así es como debemos alabar a nuestro Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que no solo intercede por nosotros, sino que se compadece de nuestras debilidades. Así lo afirma el versículo 15. Leamos ahí el versículo 15 nuevamente de Hebreos 4. Versículo 15, ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos que el texto nos dice que el Señor Jesús se compadece de nosotros. El Señor Jesús caminó en esta tierra. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y Él sabe de primera instancia las tentaciones que nosotros tenemos en este mundo, pues Él mismo fue tentado, así lo afirma la Escritura, pero sin pecado. Por eso Él se compadece de nosotros. Él se compadeció de las multitudes. Ahí lo afirma Mateo 9:36. También en Mateo 14:14 y en Mateo 15:32 nos dice cómo Él se compadeció de las multitudes que lo seguían. Él se compadeció por los que estaban de luto. En Lucas 7:13 ahí lo dice, y en Juan 11:35. Él se compadeció del enfermo leproso en Marcos 1:41. Él tuvo compasión por Jerusalén, Mateo 23:37. Y Él se compadeció de aquellos, escuche bien, se compadeció de aquellos que no tenían salvación. En Marcos 6:13, ahí la Escritura nos dice, ¿qué es lo que tú estás pasando en estos momentos? Yo no sé, Dios lo sabe, pero hoy Dios te recuerda a ti que tú tienes un Salvador misericordioso y un gran sumo sacerdote compasivo que está intercediendo por nosotros, está intercediendo por ti específicamente. Este es el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios por eso. Bendecimos su nombre por eso, que Él nos ama, intercede por nosotros, nos cuida, es misericordioso, es compasivo, nos tiene paciencia. Bendito sea nuestro Salvador, hermanos. Veamos ahora la exhortación que aquí nuestro texto nos hace. Y el texto aquí nos habla de la siguiente exhortación. Nos dice que retengamos nuestra fe. Leamos nuevamente ahí el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Perdón, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retener nuestra profesión de fe es la exhortación entonces que aquí se nos está haciendo. Sabe que antes de
la maravillosa palabra de aliento que escuchamos hace un momento acerca de Jesús siendo nuestro gran sumo sacerdote y el que intercede por eso, antes de esa palabra de ánimo, hay una muy fuerte advertencia en el capítulo 3 de Hebreos que el autor hace para aquellos que deciden ignorar la voz de Dios a través de Jesucristo. Y el autor, para ello, él trae el ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar de que vieron las obras, los milagros, las maravillas de Dios, ellos simplemente fueron endureciendo sus corazones cada vez más. Y algunos tomaron las cosas de Dios a la ligera. ¿Y sabe qué? Dios no les permitió que entraran a la tierra prometida. Vamos a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7, y ahí voy a leer. Hebreos 3:7, 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vemos aquí que esta generación liderada por Moisés pereció a causa de su incredulidad, a pesar de ver las obras del Señor por 40 años. Aquí nos dice el texto, lo que nos enseña, queridos hermanos, que no es suficiente ver tanto milagro, pero si no está acompañada de la fe. El autor dice, si eso le sucedió a ellos, a esas personas, oyendo la voz de Moisés, qué gran peligro corren las personas que deciden ignorar en nuestro tiempo la voz del Hijo de Dios y rechazar una salvación tan grande, por cuanto el escritor recuerde que ya ha puesto a Jesús sobre mayor importancia que Moisés. Imagínense qué gran peligro entonces corren las personas que deciden rechazar la palabra hablada por Jesucristo. El autor de Hebreos nos ha dado un gran motivo para no rendirnos, y ese motivo está en Jesús. Hemos visto la ayuda que Él nos da. Así es que nos invita a perseverar en nuestra fe, nos invita a retener la profesión que hemos hecho, nos invita a no rendirnos en este tiempo, nos invita a que a pesar de todas estas corrientes en el mundo, la filosofía que vemos, lo que estamos atravesando en este tiempo, Él nos está invitando a retener nuestra profesión de fe en Cristo Jesús, a no rendirse, a seguir adelante, a confiar en Él. Nos ha dado ya el motivo para hacerlo, y eso es que tenemos un gran sumo sacerdote. Hebreos 10:35, ahí dice que no perdamos nuestra confianza porque tiene gran galardón. Y en Apocalipsis 3:11, ahí el Señor Jesús también nos anima a retener nuestra profesión de fe. Y ahí Él dice lo siguiente en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Así que, hermanos, yo les animo a perseverar en nuestra fe, y con la ayuda de nuestro Dios a poner toda nuestra confianza en ese gran sumo sacerdote que está intercediendo por nuestras vidas. Perseveremos en este tiempo, no importando lo que veamos en este mundo y los ataques que hemos recibido y las burlas, el rechazo.
nos invita aquí Hebreos a perseverar, a retener lo que hemos confesado, que Cristo es nuestro Salvador y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, vamos nosotros a perseverar, hermanos. La tercera cosa entonces, o el tercer punto que aquí la Escritura nos da es que nos hace una invitación. Una invitación. Y esta invitación es la siguiente. Nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Leemos el versículo 16 que dice lo siguiente. Acerquémonos, pues, ¿lo vio usted? Una invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como ya hemos escuchado acerca de los sacerdotes levitas, que solo ellos tenían la oportunidad de ministrar en el tabernáculo de Moisés y que solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía. Ahora, con el sacrificio de Jesús agradable al Padre, ahora Él ha removido esa cortina que separaba a un Dios santo y a hombres pecadores. Con el derramamiento de su sangre nos ha abierto el camino al Padre. Y ahora todo aquel que confíe en su nombre puede acercarse al trono de la gracia. Lo que Él hizo en la cruz es impresionante. Él es nuestro campeón. Podemos acercarnos a Dios en oración. Y sabemos que entramos hasta la mismísima presencia del Dios eterno por Jesucristo y que Él nos oye y que ahí encontramos gracia y misericordia, como lo dice al final del versículo 16. Hebreo está animando a aquellos hermanos en aquella época, aquellos hermanos judíos, a venir confiadamente al trono de Dios en oración, porque ahí encuentran gracia, porque ahí encuentran socorro, porque ahí encuentran su ayuda. Hebreos, como les dije, los animaba a ellos y ahora también nos anima a nosotros a acercarnos a Dios. Allí encontraremos nosotros misericordia, allí encontraremos gracia, allí encontraremos ayuda. Hermanos, muchas veces cuando nosotros nos encontramos en problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, sabe que tendemos a alejarnos de la oración. Pero hoy se nos recuerda aquí que es todo lo contrario, que nos acerquemos al trono de Dios. Vengamos pidiendo ayuda, pidiendo perdón, buscando su favor. Y puede estar seguro que Él nos escuchará. El Mateo 11:28. Mateo 11:28, ahí dice la escritura lo siguiente. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aquí está la invitación del Señor Jesús para el que está cansado en su interior, el que está agotado de vivir una vida sin Dios, para el que ha estado desperdiciando su vida, para el que ha ignorado por mucho tiempo la voz de Dios. Ven, Cristo te espera, querido oyente, Cristo te espera para coronarte con gracia y favor. Y con esto terminamos, que a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar por la palabra. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te ruego que a pesar de mis debilidades, tú obres en cada hermano y que animes el corazón del oyente. Padre, para gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.